Conversamos de la actualidad política con Harald Bayer, economista del Centro de Estudios Públicos, experto en temas de educación y también políticos, y con el exministro de los presidentes Allende, Bachelet y Lagos, Sergio Vittar. Estábamos conversando fuera de micrófono con Harald Bayer sobre el tema del cambio de gabinete y los perfiles que deben tener los ministros. El gobierno al comienzo apostó por un perfil más bien técnico, ahora hay un viraje hacia lo político. ¿Qué opinión te genera eso? Yo siempre he creído que los ministros del gabinete tienen que ser esencialmente políticos, salvo algunas reparticiones específicas que a lo mejor tienen un carácter muy técnico y donde eso es tremendamente importante. Y por lo tanto creo que va en la línea correcta, digamos, más allá de los nombres, ¿no es cierto? Como yo me imagino que debe ser un gabinete que tiene que articular acuerdos con el Congreso. Hay que pensar de que en nuestro sistema político, y eso le va a pasar a cualquiera que esté gobernando, el Congreso va a estar siempre muy dividido. Y por lo tanto uno necesita al final capacidad de articular acuerdos políticos. Y eso lo hacen los políticos más que los técnicos, digamos. Los técnicos pueden ofrecer el paquete de soluciones razonables, digamos, ¿no es cierto? Y defender las posturas que tienen, por qué prefieren este esquema u otro. Pero al final, dentro de un marco razonable, es el político, son los políticos los que tienen la experiencia, la capacidad para negociar esto y pensar en largo plazo. Además, uno se olvida que los partidos al final tienen un rol muy importante. Los partidos son permanentes y tienen un conjunto de doctrinas que más o menos los orienta y son los que al final le dan estabilidad al país, a ese conjunto de políticos. Los políticos no se arrancan para cualquier lado, digamos, sino que están acotados por sus propios partidos, por la presión del grupo, digamos, ¿no es cierto? Y por lo tanto a mí me parece que ese es un esquema razonable. Claro, es que el panorama es el siguiente. La gente ve y dice, se revelan las encuestas, no hay representatividad. Tienen baja representatividad los partidos políticos. Después ve que asume cada uno su feudo y que va a negociar cada uno, porque la gente, lo que uno entiende es que esto está delegado en el ministro secretario general de la presidencia. Ese es el puente entre el Ejecutivo y el Legislativo, no que cada uno opere por motu propio en el fondo, con espíritu de equipo. Y sin embargo parece que la gracia es poner a una persona con manejo político, con buen muñequeo político en el fondo, para que defienda sus propias gestiones. ¿Qué significa ser político en un ministerio? Es que yo dije, al principio dije, los partidos hoy día no son suficientemente abiertos a la comunidad. Y eso hay que reformarlo, ¿no es cierto? Eso es parte del problema representativo, pero tampoco hay que creer que los así llamados movimientos ciudadanos son tremendamente representativos de la población, porque al final también responden muchos intereses. O sea, la participación en el diálogo social, por así decirlo, no es equilibrada. Los que participan con más fuerza son los que tienen intereses que defender en todos los temas con mucho ahínco, digamos. ¿Usted es de la tesis de la mayoría silenciosa? No soy de esa tesis. Yo lo que quiero es decir que la participación ciudadana no es simétrica en ninguna sociedad. Siempre es asimétrica. Y hay grupos que tienen mayor voz y por lo tanto no hay que creer que representan a toda la ciudadanía, ¿no es cierto? Por eso que es tan importante finalmente el proceso de deliberación política en el Congreso y aquellas personas que de alguna forma fueron elegidas, ¿no es cierto? Yo creo en ese modelo de democracia, una democracia representativa. Y el problema que tenemos es que yo creo que los partidos no son suficientemente competitivos. La selección de sus líderes no es suficientemente competitiva, no es suficientemente abierta a la comunidad. ¿Y por qué al actual gobierno se le puso teniendo buenas cifras económicas, se le puso el camino cuesta arriba justamente desde lo político? ¿Será porque vivimos un momento particular de la sociedad? Porque es bien, no sé si la palabra incomprensible lo ha ocurrido, siempre hay maneras de comprender, pero el gobierno se encontró con un diseño original que no le funcionó, tiene que recurrir a estos viejos tercios, sacarlos del Congreso, lo que también genera mucho ruido porque es una pérdida de representatividad para quienes escogieron a esas personas y le designan a dedo a sus reemplazantes, y ahora es un viraje que es bastante marcado, ¿no? A poner los guíos políticos. ¿Por qué le ocurre esto al actual gobierno teniendo cifras económicas, baja de desempleo, crecimiento, que era la crisis, digamos, que lo que se le achacaba al gobierno de Michelle Bachelet, ¿no? Que funcionaba bien en lo social, pero que tenía déficit en materia de cifras macroeconómicas? Yo creo que las cifras económicas son siempre un buen piso, pero no son suficientes para asegurar gobiernos efectivos, digamos, ¿no es cierto? Eso depende de otras variables. Primero, una coalición que de alguna forma está
que es sólida, digamos, y esta es una coalición que tiene muchas diferencias de alguna forma, ¿no es cierto? En parte porque no se sienten incorporados al gobierno, ¿no es cierto? Después yo creo que hay otros elementos que están pasando en la sociedad que son tremendamente importantes. Yo comparto mucho una columna que escribió el domingo pasado Moisés Naim en El País, y que se refería un poco, comparar las clases medias en Europa respecto de América Latina, y lo que él sostenía es que las clases medias en Europa estaban descontentas por las crisis, digamos, que estaban viviendo, el retroceso en sus niveles de vida, y las clases medias en América Latina de alguna forma están descontentas porque no crecen, sus expectativas no son satisfechas suficientemente rápidas, digamos, ¿ah? Son dos fenómenos distintos, de distinto origen, pero yo creo que algo de eso hay, y le pasa a las sociedades cuando se van modernizando, cuando llegan a estos niveles de ingreso per cápita, hay expectativas que no se satisfacen suficientemente rápido, además acceden a bienes, por ejemplo, en el caso universitario, que antes no podían acceder, pero son bienes costosos, entre comillas. Entonces se produce ahí una tensión que de alguna forma el sistema político tiene que ir resolviendo. Sergio Vitar, ¿y no será que este gobierno también generó muchas expectativas en la campaña? Bueno, las campañas es eso, ¿no? Es como una gran oferta y por lo tanto se generan expectativas, pero ¿no habrán sido muy desmedidas las expectativas generadas por el cambio de gobierno? Cuando uno mira el mundo, y es bueno hacer política mirando lo que le pasa a otros, porque si no uno no entiende. Y lo que ha pasado en Chile antes. Y nosotros hacemos poco análisis histórico y creo que eso es una deficiencia del análisis político chileno. Pero si uno mira, va a ver que hay crisis de esta naturaleza que se están produciendo en muchos países del mundo. El movimiento de los llamados indignados en Europa también es un fenómeno, además de lo que ocurrió en Egipto y en Túnez. Estuve 2 veces en Egipto en que me invitaron a hablar de la transición chilena con los líderes políticos egipcios. Y tú también dices, pero ¿cómo en esta sociedad que no tenía ninguna tradición democrática explota de repente? Y no es solo porque hay Facebook y Twitter, es porque hay fenómenos, ayuda a la tecnología, pero hay fenómenos de búsqueda de dignidad, de libertad en la ciudadanía mundial hoy día más intensos que antes. Y también pero llega según a Chile. el señor Bayer son grupos de interés. ¿Según? El señor Bayer son grupos de interés. A ver, lo que ocurre es que no todo tipo de expresión es representativa del conjunto de la sociedad. Eso es cierto, tú puedes tener una huelga que tenga más intereses corporativos, de defender los intereses de ese grupo que el de toda la sociedad. Y la sociedad, y esa es la función de los políticos, consiste en observar todos estos fenómenos, todos estos grupos, todos sus conflictos y darle un sentido más global a la sociedad y una dirección a la sociedad para ir resolviendo esos temas. Pero ¿dónde quiero ir ahora? En el caso de este gobierno en particular, yo creo que se superponen 2 procesos. Parte es de más de fondo y le habría tocado igual a la Concertación, yo lo viví al final, era más difícil gobernar. Y eso tiene que ver con lo que yo planteé antes, que hay una sociedad que ha crecido, hay una clase media chilena que se expandió mucho con la disminución de la pobreza y que tiene demandas no solo económicas, esto no son temas económicos, son de respeto a mis derechos, mi capacidad de opinar, la ausencia de espacios de participación donde yo pueda decir algo, libertad, que no los tenemos en regiones, los espacios son mínimos, en Chile los espacios de participación son bajísimos, por eso que creo que esa es la transformación número 1 que tenemos que hacer para democratizar el país. Y hay un segundo fenómeno que le toca más a este gobierno, que es un gobierno visto como un gobierno, y es, a mi juicio, bastante más elitista que los anteriores. La generación de quienes ejercen el poder viene de ciertos sectores sociales muy específicos, de ciertos colegios, de ciertas universidades, de ciertos barrios, que hacen que la ciudadanía en su conjunto entonces no se sienta representada o cuando se toman decisiones, además de la mezcla con los intereses económicos que hacía mención antes, entonces aparece este movimiento social en expansión, con un gobierno que expresa una élite y a una minoría. Y entonces el choque y se hace más fuerte, la credibilidad se ve más afectada y el tema se acentúa. Pero creo que hay un problema también de fondo que está jugando allí, por eso que nosotros tenemos que buscar un consenso ahora. Si pensamos en el país, son gobiernos cortos, aquí no hay que jugar a la destrucción del otro, sino que a tratar de sacar ciertas cosas básicas, que nosotros vayamos a un debate más fuerte de cambios institucionales, democráticos y de participación, punto 1, y cambios más fuertes en igualdad de oportunidades en una sociedad que todavía mantiene grados de concentración del poder y de desigualdad muy altos. Eso es relevante, pero cuando, a ver, la ecuación es la siguiente: ciudadanía descontenta, uno dice grupos de interés, otro dice no, es un malestar un poco más generalizado que se debe a falta de representatividad, etcétera. Partidos políticos entonces que se incorporan al gobierno
y que incluso pasan a formar parte, a tener sus, en el fondo, miembros en gabinete. Por lo tanto, debería ser más fácil moverse con el Congreso, dice el señor Bayer. Todo esto como cupular. Mientras la gente ahora va a funcionar mejor porque se va a aceitar el asunto. Los políticos van a poder, los ministros políticos van a poder interceder por sus causas ante los otros políticos que son los parlamentarios. ¿Y la gente? A ver, un problema serio es la participación. Y por lo tanto, hoy día, a mi juicio, el sistema electoral chileno y el espacio de creación de poder regional, está asfixiado. ¿Y a quién cambia eso? Entonces, eso se ¿Quién tiene cambia eso? ¿Un sistema normalmente, presidencialista y tú fuerte? misma lo dijiste al comienzo, las grandes reformas se producen cuando hay crisis. ¿Y usted es experto Y yo en crisis? estoy viendo que aquí se están produciendo elementos de cierta crisis institucional que nosotros tenemos que recoger a tiempo. Esa es mi Ejemplo. convicción. Ejemplo. Ahora, por ejemplo, en materia de participación, yo creo que las protestas por hidroaiceno, lo que tuviste en materia educacional, que es un tema muy importante, pero han ido más allá de esos problemas específicos, están revelando un sentimiento mayor de que yo también quiero contar y me encuentro con quienes no me escuchan.